Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos con esta nueva entrega de nuestro ciclo Aprender Derechos Reales por este canal de YouTube que a la altura de esta clase ya tiene más de 700 suscriptores. Así que aprovecho para saludarlos a todos y agradecerles la preferencia y la satisfacción que me dan de unirse a nuestro grupo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema, digamos, de hilado fino dentro de lo que es la propiedad horizontal, que es la personalidad jurídica del consorcio. La ley de propiedad horizontal, que databa del año 1948 y que ahora ha quedado sin efecto al consagrar el Código Civil y Comercial de la Nación a la propiedad horizontal como derecho real, incorporarlo al Código Civil y Comercial vigente actualmente, la ley de propiedad horizontal, decíamos 13.152, hablaba como con desdén del consorcio de propietarios. Tan es así que en su artículo, creo que el artículo 8, decía, al constituirse el consorcio de propietarios, así como desdeñosamente, tendrá la facultad de otorgar y redactar un reglamento de copropiedad y administración, así se llamaba entonces en la ley, y ahí desarrollaba. Por cierto, perdón, no le daba carácter de persona jurídica al consorcio. ¿Qué era el consorcio? ¿Era una persona jurídica? Entonces, por creación doctrinaria y jurisprudencial, haciendo concordar ciertos artículos del Código de Vélez con las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, se llegó sí acertadamente a la conclusión de que el consorcio de propietarios era una persona jurídica y como tal había que tratarlo, es decir, un sujeto susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, como toda persona. Pero se necesitó que el Código Civil y Comercial de la Nación actual legislara categórica y contundentemente cuando dice en su articulado el conjunto de los propietarios, bla, 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 forma la persona jurídica consorcio de propietarios. Ahí queda dicho que para la ley el consorcio de propietarios efectivamente a partir de ahora es indiscutiblemente una persona jurídica. ¿Cuáles eran o dejaban de ser, según la postura que se adopte, las consecuencias de considerar o no al consorcio como una persona jurídica? Si no es una persona jurídica, no tiene responsabilidades. ¿Qué sucede en el caso de las obligaciones que contraiga ese consorcio de propietarios? ¿Por qué responde? Responde por deudas, responde por obligaciones el consorcio como persona jurídica. ¿Y cómo quedamos los consorcistas de una propiedad horizontal? Hay una responsabilidad civil de tipo subsidiaria o de tipo directa, es decir, si el consorcio de propietarios despide al encargado del edificio, ¿a quién le cobra su indemnización el encargado? Al consorcio de propietarios, y más ahora que el consorcio, como dijimos recién, tiene asignada carácter de persona jurídica. Entonces, es un sujeto capaz de contraer obligaciones, le cobra al consorcio. Pero como solía decir el maestro René Padilla, eminente profesor y jurista, en las jornadas de Derecho Civil del año 1993, aquí en Tucumán, dijo que se trató el tema de la propiedad horizontal y por casi unanimidad se recomendó que en una reforma se le asignara carácter de persona jurídica al consorcio. Dijo, ¿cómo va a ser persona jurídica un ente que no tiene patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio del consorcio? ¿Un balde, una escoba y un trapo de piso? Decía así Padilla con cierta ironía, y gran parte de razón tenía. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando se agota el patrimonio del consorcio y tiene que dar cumplimiento a una obligación? Tiene que pagar una deuda, una indemnización por despido, por ejemplo, del encargado del edificio, un daño que suceda y que tengamos responsabilidad los consorcistas a través del consorcio de propietarios. O, por ejemplo, actos de administración que despliegue el administrador
sin mandato o que no tenga respaldo, que esté controvertido, ¿a quién le cobra ese acreedor? Al consorcio de propietarios, indudablemente. ¿Hasta dónde llega el patrimonio del consorcio? ¿Cuándo entran a responder los propietarios comuneros de la propiedad horizontal cuando el patrimonio del consorcio haya terminado o no haya alcanzado para satisfacer la obligación? Ante esa situación, el Código Civil y Comercial de la Nación, entre las cosas sobre las que se olvidó legislar, está, por ejemplo, legislar de manera expresa cuál es la responsabilidad de los propietarios en la propiedad horizontal por la deuda del consorcio. Aquel viejo artículo del Código de Vélez, donde los acreedores de la sociedad y el consorcio de propietarios de algún modo lo es, también son acreedores de sus socios. Eso, darle vigencia aquí, ¿cómo le va a dar vigencia sin una norma expresa del código? Sin embargo, la doctrina, la corta doctrina que va desarrollando este Código Civil y Comercial desde su promulgación en el año 2014, va creando y ha creado en los comentaristas del Código Civil y Comercial la idea de que hay una responsabilidad subsidiaria de los propietarios comuneros integrantes del consorcio de propietarios. ¿Cómo? A través del inciso C del artículo que describe cuáles son las obligaciones de los propietarios en el consorcio de propietarios. Y una de ellas, la de ese inciso C, es la de soportar los gastos por expensas comunes. Ahí puede entrar desde el punto de vista legislativo, fíjense ustedes lo llamativo, que habría que hacerlo entrar ahí, no ya por la ventana, directamente, digamos, por un resumidero, la responsabilidad de los propietarios en la propiedad horizontal cuando el administrador liquide el cumplimiento de una obligación como una expensa común. A falta de una norma expresa que consagre la responsabilidad civil de los propietarios de la propiedad horizontal reunidos en el consorcio, se debe aplicar subsidiariamente normas que se parezcan a esa que no está legislada y que lleven por el camino correcto. Y esa es una de esas normas que en este código faltan. Bueno, espero que un poquito se haya comprendido la idea de este tema. Si es así, pueden poner un me gusta, pueden hacer algún comentario que ilustre más la charla, recomendar el canal de YouTube a sus amigos y activar la campanita para encontrarnos en una próxima entrega. Esto es Aprender Derechos Reales. Soy Víctor Chocobar. El gusto de saludarlos.